Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías parte 19, capítulos 11 y 12, 13 de junio del 2020. Shalom y bienvenidos a la transmisión en vivo de nuestro servicio y mensaje del Shabbat. Estoy muy emocionado con la perspectiva de volver a la congregación y de verlos otra vez, ya que las cosas se están mejorando. Por supuesto, el retorno será gradual, pero si Dios quiere, pronto volveremos a la normalidad. Lo que tenemos en nuestro texto de hoy es una historia muy conmovedora de un pastor que trabajó tan duro para cuidar, buscar, sanar y sostener a su rebaño, pero después de un tiempo, las ovejas no se dieron cuenta de la bendición de tener a un líder y amigo tan atento, así que un día se reunieron y los sacaron del redil. Por la fuerza y sin ninguna razón. ¿Qué hizo el pastor? Él no estaba enojado, al contrario, siendo profundamente herido y preocupado por sus ovejas, y debido a su amor incomprensible e incondicional por ellas, dio su vida como rescate con el fin de salvar a tantas como pudo, a pesar de que esto resultó en solo unas pocas salvas. El pastor esperaba que todas vieran y se dieran cuenta de su devoción y fidelidad hacia ellas. Quería que los siguieran en un lugar de confort y seguridad, lejos de las manadas de lobos que estaban mirando al rebaño con deseos de alejar a estas ovejas, aún más de los buenos pastos del buen pastor. ¿Les gustaría conocer a este pastor? Él es Dios, el Dios de la Biblia. En la profecía de Zacarías 11, el pastor, que es Yeshua, es vendido por 30 piezas de plata, solo suficiente para la compra de la parcela para enterrar a un alienígena, un vagabundo, y es allí donde querían enterrarlo. Qué irónico que él era todo pero un extraño para ellos. Él, quien los creó y formó, estando con ellos en esa nube, en esa columna de nube y fuego que los acompañó en el desierto y a lo largo de todas sus generaciones. Pero su partida, generada por el rechazo de esa generación, abrió el camino a que otro pastor tomara el control, diferente, opuesto al buen pastor. Este se describe al final del capítulo como el pastor inútil, que conduce con una espada. Se puede leer que es tuerto, que su ojo derecho está oscurecido, porque solo se preocupa por sí mismo. En las profecías este pastor aún no ha llegado. De hecho, Zacarías parece indicarnos que no solo es un pastor, sino 3. Como esta falsa trinidad que vemos en Apocalipsis, el dragón, la bestia y el falso profeta judío que vendrán y el mundo está listo para ellos. La llegada de estos falsos pastores desencadena una gran agitación con guerras que involucran a todas las naciones del mundo. Lograrán instigar a estas naciones a reunirse alrededor de Jerusalén para devorar a su pueblo e intentar destruir la aclamada por Dios como capital espiritual del mundo. Esto es lo que el siguiente capítulo, Zacarías 12, describirá en los primeros 9 versículos. Nos da una representación, un retrato de los tiempos de la tribulación, la consecuencia del rechazo del Mesías, no solo por Israel, sino por todas las naciones del mundo. Pero el verdadero pastor aún no ha dicho su última palabra. Esta guerra continuará hasta que lleguemos al versículo 10,
una gran profecía mesiánica que describe que Él volverá para detener la carnicería. Y aquí llegamos a la parte más conmovedora. Es aquí donde se nos dice que aquellos de los remanentes que quedan de Israel y las naciones mirarán a Él y reconocerán al que traspasaron. Llorarán profundamente por haberlo alejado de su redil de ovejas y por haberlo traspasado a pesar de su amor incondicional. Esta es la gran historia de amor de esta maravillosa profecía que se encuentra en Zacarías 12:10, que describe la segunda venida de Yeshua. Es mi oración que a través de este mensaje todos nos acerquemos más a nuestro gran pastor, ya que su venida está cada vez más cerca. Antes de llegar a esta profecía, volvamos a nuestro texto en Zacarías 11 y echemos más vistazos al triste rechazo del Mesías, un acto que condujo a tanto sufrimiento y dolor. Desde la destrucción de Jerusalén, la diáspora y la situación actual del pueblo judío. Continuemos en donde nos quedamos la última vez. Consideremos una vez más el rechazo de los líderes religiosos en Zacarías 11:12, donde pusieron el precio de los salarios de Dios a apenas 30 siclos de plata. Una vez más, estas palabras son muy duras. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esto está en Zacarías 11:12. 30 piezas de plata. Esta es exactamente la misma cantidad que 500 años después dieron por la vida de Jesús de Nazaret. Nótese que en Zacarías el precio era para Dios mismo y en los evangelios era para el Mesías. 30 piezas o siclos. El monto que pagaron a Judas Iscariote para mostrarles dónde estaba el Mesías, para que pudieran arrestarlo, lejos de las multitudes y no causar una conmoción en Jerusalén. Pero, ¿por qué lo hicieron en secreto, lejos de la gente? Fue la fiesta de la Pascua, una de las 3 fiestas en las que todos los judíos de todo el mundo fueron convocados al templo. Y la gente sabía que Yeshua han oído y habían oído hablar de sus grandes obras y milagros que nunca antes se habían visto en Israel y sus poderosas palabras. Su fama alrededor de Israel lo precedían por todos lados. Toda Jerusalén sabía de él. Y recordamos que apenas 3 días antes de esta transacción, la venta del Mesías por 30 piezas de plata, gran número de personas se reunieron para proclamarlo como el Mesías de Israel durante la entrada triunfal. La triste ironía es que el pueblo lo declarara el Mesías, pero los líderes religiosos querían arrestarlo en secreto, entregarlo a los romanos y crucificarlo. Eso fue lo que hicieron. Fue Judas Iscariote quien los llevó al Mesías. Lo necesitaban para que actuara como testigo de la corte romana, porque ellos mismos no tenían derecho a ejecutar a nadie. Sin embargo, debido a que Judas se suicidó antes de que se llevara a cabo el juicio civil, hubo una gran confusión, en este caso judicial, entre los romanos y los judíos religiosos. Pero, ¿por qué Judas, que estuvo con el Mesías durante 3 años y de seguro recibió tanto amor de él como por los otros apóstoles, lo vendería por 30 piezas de plata? ¿Por qué? Estas 30 piezas llevaban consigo un profundo mensaje simbólico. Primero, se utilizó para comprar la parcela donde planeaban enterrar a Jesús después que Judas Iscariote regresó el dinero. Pero esta parcela funeraria resultó ser para el propio Judas. Fue un lugar de entierro que se hizo famoso en Israel. Pedro ahonda más en esto cuando dice en Hechos 1, del 18a al 19, Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Axeldama, que quiere decir campo de sangre.
Mientras que los líderes de Israel querían hacer todo esto en secreto, este asunto se hizo conocido por todos aquellos que estaban en Jerusalén, como lo hemos leído. La gente e incluso la historia cambió el nombre de esa parcela por Aceldama, una palabra aramea que significa campo de sangre. Escuchen esto. Este campo se encontraba en el valle de Hinón o Gehinom en hebreo. Se puede ver la ubicación en el mapa. De Gehinom obtenemos la palabra Gehenna, sinónimo del infierno o lago de fuego. Aquí es donde el cuerpo de Judas Iscariotes terminó por vender al Mesías. Inicialmente las 30 piezas de plata, el precio del rechazo, no eran para él, sino para el asesinato y entierro del Mesías. Sin embargo, resultó ser para su propia muerte, porque Judas se suicidó y fue enterrado en el mismo lugar que él pagó. Lo que pretendía contra el Mesías cayó sobre él mismo. Pero lo fue así con Amán, quien fue colgado en la misma horca que preparó para Mardoqueo. Fue así también que ocurrió con los egipcios, cuando el ejército se ahogó en el agua después de que ahogaron a muchos niños judíos, como ocurrió con los enemigos de Israel, que en estas últimas guerras recientes, particularmente en el año 1967 y 1973, cuando intentaban acorralar a los judíos y apoderarse de la tierra, terminaron perdiendo territorio. Vea lo que la Biblia resume de las obras de Judas en su partida. Esto está en Hechos 1:16. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. La palabra en la Biblia dice que él fue guía. Este hombre se convirtió en un líder, maestro de los ignorantes, ya que esta palabra se utiliza para los líderes religiosos en Mateos 23:6. Aún más, como un pastor o como la cabra de Judas, que conduce ovejas en un camino o el camino a Gehinom o Gehenna, o en otras palabras, al infierno. Una historia triste pero muy significativa. Como se profetizó en Isaías 53, el cuerpo del Mesías fue colocado en un sepulcro muy costoso, perteneciente a un rico miembro del Sanedrín, José de Arimatea. Aunque se dispuso con los impíos su sepultura, su cuerpo no solo descansó en un sitio honorable, sino que, después de 3 días, su cuerpo resucitó a un lugar más glorioso y exaltado. Esto refleja mucho Isaías 53. Y muy pronto regresará al mismo lugar de donde fue rechazado para establecer su reino. Pero la historia de las 30 piezas de plata toma otro giro en el Evangelio. De alguna manera, Mateo atribuye la historia de Zacarías a Jeremías cuando dice en Mateos 27:9: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Jeremías nunca habló de 30 piezas de plata. ¿Por qué diría esto Mateo? Una vez más nos sorprende el Espíritu Santo que trae a nuestra atención a Jeremías. Cuando se comparan ambos textos de Zacarías y Jeremías, uno se da cuenta que ambos hablan al unísono y el Espíritu ve sus profecías como una sola. Mientras que es Zacarías quien habla de las 30 piezas de plata en 2 versículos, Jeremías dedica 2 capítulos al rechazo y a las consecuencias de este. Como una advertencia, un llamado a detenerse antes de que se cometiera el rechazo final. Permítanme hablarles brevemente de esta gran profecía. Nos ayudará a comprender mejor este gran rechazo. Tenemos en el capítulo 18 y 19 de Jeremías la ilustración del alfarero, que representa a Dios, y tenemos el barro, que representa al pueblo de Israel. Al comienzo del capítulo 18, Dios le pide a Jeremías que vaya a un alfarero y entra en la casa del alfarero que trabajaba sobre la rueda. De repente la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Fue aquí cuando Dios volvió a hablar con Jeremías y en los versículos 5 y 6 le explica al profeta por qué le pidió que fuera a la casa del alfarero y el significado de la vasija que se echó a perder. Esto está en el versículo 5.
Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Jeremías capítulo 18, versículos 5 y 6. A continuación, en el capítulo 19, Dios le pide a Jeremías ir y comprar una vasija de barro del alfarero y llevar consigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y con la vasija de salir al valle del hijo de Hinnom, que es el mismo lugar donde iba a estar el lugar de entierro de Judas. Allí Dios le dice: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que vengan contigo. Jeremías 19:10. Y le pide hablar diciendo: porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Jeremías 19, versículos 4 y 6. Esto es precisamente lo que se convirtió en el siglo I, cuando los romanos destruyeron el templo y Jerusalén, en un valle de matanza. Observen la palabra Tofet. Esta palabra significa escupitajo, de la raíz tuf, dado a lo que se escupe. Esta palabra resultó ser otro nombre para Gehinnom. En el primer siglo se convirtió en sinónimo de Gehenna, el lugar de fuego, el lugar de tormento, como leemos en el Talmud. Es como si Jeremías trajo a los líderes religiosos justo encima de Gehenna, justo encima del infierno, para mostrarles a dónde los llevarán las consecuencias de sus acciones. Jeremías 18 y 19 todavía están en el Tanakh, todavía habla hoy. Y todo esto es muy dramático cuando consideramos lo que sucedió en el valle durante la destrucción del templo en Jerusalén. Según Josefo, en la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo, más de 600,000 cuerpos de judíos fueron arrojados a este valle. Esto está en Guerras 5, 8, 7. No es agradable lo que estamos aprendiendo hoy, pero es necesario para proclamar la buena nueva a la gente, señalando lo precisas que fueron muchas de estas profecías pasadas y cómo podemos entonces esperar literalmente que las profecías de los tiempos finales también acontecerán en forma exacta. Lo que acabamos de ver es como una preparación antes de llegar a los capítulos 12, 13 y 14 que hablan de aún más calamidades. Y de vuelta a Jeremías 19:4, fíjense en las palabras sangre de inocente. Así describió Judas Iscariotes la muerte del Mesías cuando dijo: yo he pecado entregando sangre de inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esto está en Mateos 27:4. Cualquiera en el siglo I, leyendo tanto el texto de Zacarías como el de Jeremías y considerando las palabras de los líderes religiosos y viendo cómo llamaron al campo de sangre Aceldama, hubiera corrido a Dios por seguridad, porque estas profecías fueron un preaviso y son pruebas que las profecías del final de los tiempos se cumplirán. ¿Qué pasó con Jeremías cuando dio esta profecía en el capítulo 18 y 19? Esto también es una profecía. Lea cómo la respuesta del liderazgo de Israel en la época de Jesús es igual a la respuesta de los líderes en la época de Jeremías. Leamos. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid, hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Esto está en Jeremías 18:18 de la Reina Valera 1960. Realmente se convirtieron en los enemigos de Dios. Así como generaciones más tarde, ese mismo espíritu rechazó al Mesías. La palabra de Dios en el libro de Mateo atribuyó
la profecía de Zacarías a Jeremías, seguramente para atraer nuestra atención a esos dos grandes capítulos de Jeremías. Y teniendo en cuenta que el libro de Jeremías es el primero, que Jeremías es el primero de los 16 escritos de los profetas, Jeremías vino a ser la representación de todos los otros profetas. Lo que dijo Jeremías estableció la pauta de lo que todos los otros profetas dijeron con respecto al rechazo del Mesías. En este punto, las escrituras son claras. El Mesías primero viene y es rechazado y luego vuelve de nuevo para establecer su reino. Ya vino y su nombre es Yeshua, y es Yeshua de Nazaret. Teniendo en cuenta toda esta profecía y sus consecuencias, tal vez podamos entender mejor lo que el Señor dijo en el versículo 12, algo a lo que tal vez no hayamos prestado atención antes. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí mi salario, 30 piezas de plata. Zacarías 11:12. Lo que Él les pide es que evalúen su salario, pero vean lo que Él agrega. Y si no, dejadlo. Como para decir, piénsenlo 2 veces antes de hacer tal cosa. Él no estaba poniéndoles una trampa, ni estaba invadiendo su libre albedrío. Por el contrario, Él les estaba advirtiendo. Esta frase nos demuestra además la diferencia entre los que se acercan a Dios y los que lo rechazan, al igual que estos líderes religiosos y los que nunca se acercan en absoluto. Las palabras, y si no, dejadlo, podrían ser expresadas así. Si pudiesen pensar que ustedes pueden evaluar mi valor o atreverse a valorar mi obra en 30 piezas e incluso rechazarla, entonces no importa, déjenlo así, no lo hagan. Aquí está la advertencia. No importa, dejadlo así y vete, porque es mejor detenerse por completo y no atreverse con valores condescendientes para que el juicio no se empeore aún más. Esta es la diferencia entre el ateo y la persona religiosa. Mejor ser ateo, el juicio será menor, como se dice en Hebreos 6, del 4 al 6, porque es imposible que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Volvemos ahora a la segunda parte de la profecía en Zacarías y veamos la reacción de Dios a este rechazo. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Zacarías 11, versículo 13, de la Reina Valera 1960. Como Él es rechazado y negado, Dios rechaza también a aquellos que lo rechazan. Aquí no es Judas Iscariote quien tira el dinero, sino Zacarías en nombre de Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Estas 30 piezas de plata son, esta vez, tomadas y arrojadas en la casa del Señor al alfarero. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, consideremos, además de estas 30 piezas de plata, su valor no lo podemos determinar excepto que era una cantidad muy pequeña. Pero, ¿por qué usar el número 30? Hemos visto en el mensaje anterior que este número es el de finalidad. Mirando más allá de este número, 30 se compone de 3 veces 10 y estos números juntos son de finalidad absoluta, como cuando Dios está involucrado. 3 representa lo que es entero y completo, como las 3 divisiones del tiempo, pasado, presente y futuro, como los 3 elementos del espacio, altura, anchura y profundidad. Pero por encima de estas cosas, como la naturaleza de la triunidad divina de Dios. El número 10 representa la perfección del orden divino, como los 10 mandamientos, que abarcan todos los demás mandamientos juntos. 3.
y 10, hacen 30, muestran la perfecta finalidad de la gracia de Dios, que ese momento fue rechazada y Dios es literalmente obligado a salir del redil de ovejas. Este número 3 se utilizó especialmente para advertir a la gente de la primera diáspora en el 586 por medio de Amos el profeta. Tal vez recuerden que 8 veces en los primeros 2 capítulos de Amos, Dios repite esta frase: por 3 pecados de, podemos nombrar aquí cualquier nación, por 3 pecados de Israel, y por 4 no revocaré su castigo. Véanse que retiene su juicio hasta el tercero de los pecados, pero en el cuarto pecado, juicio es vertido. Si el perdón divino es infinito, inconmensurable, ¿cómo podemos entender que esta frase se repite 8 veces en los 2 primeros capítulos de Amos? ¿Por qué se detiene los primeros 3 pecados y el cuarto es la última gota? El uso del número 3, shelosh, se utiliza a menudo en las escrituras como un número infinito. Su raíz se encuentra en las palabras shilshom, que se utiliza para describir la eternidad. El número 3 en Amos puede mostrarnos un poder ilimitado del perdón de Dios, pero una vez que se añade la 4ª vez, una vez que sus hijos hacen la 4ª transgresión, esto confirma el rechazo del perdón de Dios. Esto trae ahora juicio. Pero en Zacarías, este número 3 es aún más contundente porque está unido al número 10. Porque es el rechazo de Dios mismo lo que vemos. Es Dios mismo rechazando. Una vez que Judas y los líderes acordaron 30 piezas de plata, el acuerdo fue sellado, su destino fue sellado y Dios fue impulsado a romper su pacto de protección sobre Israel. Las maldiciones encontradas en la segunda parte del pacto en Deuteronomio 28 iban a ejecutarse. Eso fue lo que sucedió. Y sucedió 40 años más tarde, en el 70 después de Cristo. Y este fue el comienzo del cumplimiento de la profecía. El resto, la parte principal, está por venir muy pronto sobre este mundo durante los tiempos de la tribulación. Ahora, veamos cómo se produce este rechazo. Observen dónde se tiró el dinero. Y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vimos en el último mensaje que con esta acción una transacción era anulada. Y así Dios también anula su convenio debido al rechazo. Pero sabemos que la palabra tesoro es alfarero en el texto original, yatzar. Pero nunca hubo un alfarero per se en la casa del Señor. ¿Quién podría ser? Esto nos lleva a considerar que este es un título que a menudo se da a Dios mismo. Él es el alfarero y nosotros somos la arcilla. A Zacarías se le dijo que arrojara las 30 piezas de plata en su casa, como una acción simbólica, como si el profeta confirmaba que la profecía del rechazo se había cumplido. Han rechazado a Dios y a su Hijo Yeshua. La casa de Jehová fue llamada por Yeshua la casa de mi Padre, que en ese momento ya no lo era más, pero como él dijo, se convirtió en una cueva de ladrones. Y qué interesante que estas mismas palabras, cueva de ladrones, también se encuentran en el libro de Jeremías. En el rechazo del Mesías, muchas profecías convergen. El alfarero entonces es una palabra que designa a Dios. Así es como deben haberlo entendido en la época de Zacarías. De la palabra hebrea yatzar, alfarero, obtenemos el verbo que significa formar, crear. La misma palabra utilizada en Génesis 1, que cuando Dios creó al hombre. Y este verbo yatzar se encuentra en el primer versículo de Zacarías 12, donde tenemos Dios formando, yatzar, el espíritu del hombre. Dios formando el espíritu del hombre. Leamos esto. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma
Yatzar. El espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Esto está en Zacarías 12:1. Triste, ¿cierto? Que el hombre rechaza al mismo creador que lo formó. Y lo que sigue son devastaciones y guerras. Ahora, al principio, en el versículo 8, hemos visto a los 3 pastores que pueden representar a las 3 principales facciones religiosas del siglo I: los fariseos, los saduceos y los esenios o herodianos. Pero estos eran peones en las manos de las fuerzas espirituales superiores. Y aquí es donde venimos a reconsiderar los últimos 3 versículos de su forma más profunda. Los 3 últimos versículos de Zacarías 11 hablan del pastor insensato que viene para llenar el vacío dejado a la partida del Mesías. Pero aquí hay 3 versículos que parecen hablar de 3 pastores diferentes, no uno, pero 3, que se parecen tanto a la falsa Trinidad del Apocalipsis. Comencemos con el primero, Zacarías 11:15. Y me dijo Jehová, toma aún los aperos de un pastor insensato. La palabra insensato aparece aquí por la primera vez en esta forma. Y es la única vez en toda la Biblia que aparece en esa forma. Primera y la única. El original es evil, muy parecida a su semejante inglés evil, que significa malo, demoníaco. Esta palabra en su forma del sustantivo describe a un líder, como en 2 de Reyes 24:15, donde se traduce así a los poderosos. Describe a aquellos que son fuertes, inteligentes en las cosas mundanas, pero carentes de sabiduría espiritual, como aquellos que atribuyen la hermosura de la creación de Dios al azar, a un accidente, al Gad, que es el Dios de la suerte en Isaías. Estos son los que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Esto está en Romanos 1:23. Aquí está la teoría de la evolución en orden inverso. Primero los hombres, pájaros, animales de 4 pies y cosas arrastrándose. Y todo en honor de Gad. Pero, ¿quién es este evil? Este pastor, quien vendrá pronto a esta tierra y tal vez ya está presente. Jesús le dijo a la gente en Juan 5:43, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esta es la historia de Zacarías 11 y 14, todos esos capítulos, resumida en un solo versículo por el Mesías. Él vino, lo rechazaron y otro viene en su lugar y será recibido. Esto es en referencia al anticristo que va a venir y gobernará el mundo durante 7 años, como Daniel profetizó. A él el pueblo de Israel y las naciones del mundo creerán. Él es el falso pastor, el pastor insensato, el pastor falso poderoso que conducirá al mundo a un estado tan caótico como nunca antes. Pero Juan en Apocalipsis nos dice que no está solo. Otro viene con él y que encaja con la descripción del segundo pastor de Zacarías. Véase el versículo 16 de Zacarías 11, donde leemos a Dios diciendo, porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Veamos el aspecto profético. Hay una indicación que nos lleva a identificar a este falso pastor, las palabras en la tierra. En Apocalipsis 13 hay 2 falsos pastores. El primero, el anticristo, se sube del mar. Esto está en Apocalipsis 13:1. Así también Daniel lo vio. El mar
es un símbolo de las naciones del mundo, por lo que muy bien puede venir de las naciones. Este es el pastor insensato. Veamos ahora de dónde es el otro falso pastor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. El primero sube del mar simbolizando las naciones. El segundo es de la tierra de Israel, como el segundo pastor en Zacarías. Además, este falso profeta es una figura religiosa, es como un cordero, pero habla como dragón. Este individuo entonces es judío religioso y tal vez el tan esperado falso Mesías que llevará al pueblo de Israel a confiar y obedecer al primer pastor, el anticristo. Es este último Mesías falso en el que el pueblo judío creerá. Y lo que hace en el capítulo 13 de Apocalipsis es muy parecido a lo que Moisés y Elías hicieron, algo que esperan que haga: descender fuego del cielo. Esto, según los libros sagrados judíos y la tradición, es un milagro mesiánico que se espera del Mesías justo antes de establecer la era mesiánica. Aquí el falso pastor fingirá ser el Cordero de Dios y engañará al mundo. Ahora vea cómo él se contrasta con el Mesías. Aquí es cuando llegamos a la parte más brillante de la profecía, por lo que él no es nuestro Mesías, nuestro Yeshua es. Fíjense en las 4 cosas que no hace. Volvamos a leer el versículo 16. Porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Estos son los rasgos del verdadero pastor. Es Yeshua. Esto es lo que Él hace en nombre de aquellos que lo aceptan como su pastor, y éste nunca decepcionará. Él es el que visita, busca, cura y lleva a la cansada a cuestas, pero esto no lo hace el falso pastor. La primera palabra, visitar, pakad en hebreo, que significa visitar, cuidar, y aún más, también significa designar, como cuando el Mesías nos eligió para dar frutos. Pero esta palabra también significa castigar, como David cuando reconoció que la vara y el cayado en la mano de su pastor son las que le infunden aliento. Esto está en el Salmo 23:4. El castigo de un padre amoroso es para nuestro bien. Un pastor sabe cómo traernos de vuelta cuando nos alejamos y a menudo quedamos atrapados en las cornisas peligrosas. A menudo las ovejas abandonan el rebaño, atraídas por el exterior. He oído de algunas, a menudo, se encontraban atrapadas en una cornisa de una montaña, llorando y pidiendo ayuda. Un pastor a menudo permitirá que el animal indefenso permanezca allí durante días, hasta que se vuelva tan débil que es incapaz de levantarse, y luego atará una cuerda alrededor de su cintura y va por el acantilado y rescata a la que se ha desviado. ¿Por qué esperó unos días? Las ovejas son tan tontas que correrían sobre el precipicio y serían asesinadas si el pastor no espera hasta que las fuerzas del animal se hayan agotado completamente. Yeshua sabe el momento ideal para venir al rescate. La segunda palabra, buscar, bakash. Esta palabra llegó a significar desear e incluso rogar. Esto es lo que el Mesías hace por sus ovejas. Pero hay otro giro a esta palabra hebrea. Se dice que su significado más preciso es tocar, sentir, como Yeshua tocando cada una de sus ovejas, nosotros. Se dice que cuando un pastor trae a sus ovejas de vuelta al redil, cada noche se para en la puerta y cuenta cada una. Al hacerlo, pone su mano sobre la cabeza de cada animal
Es un hábito tocar cada una de ellas. Pero cuando el pastor se olvida de tocar una oveja cada día, la oveja aparta su cabeza al momento de ser tocada y deja de escuchar la voz de su pastor. Esto, por supuesto, podría ser muy grave, ya que sin este hábito el animal puede ignorar un grito de alerta del pastor y podría ser desastroso para la oveja. El toque del pastor parece ser tan especial para cada oveja. ¿Estamos experimentando el toque de nuestro pastor todos los días? Si lo hacemos, reconoceremos su voz cuando Él advierte de un peligro inminente. Experimentar el toque de Dios en nuestra vida todos los días significa practicar su presencia diariamente a través de las oraciones, lectura bíblica, servir como Él y la hermandad entre nosotros, los hermanos en Cristo. La tercera palabra, curar, rafa, significa coser, como cuando una prenda está desgarrada, como Yeshua hace con un corazón roto. También significa unirse, como cuando juntó huesos secos, cuando Dios juntó huesos secos en la profecía de Ezequiel para formar un cuerpo. La cuarta palabra o frase en hebreo kul, que significa llevar a la cansada, sostener. También significa nutrir, tener para proteger. Así hace nuestro grande y maravilloso pastor. Todas estas cosas que el falso pastor no hará ni podrá hacer porque él no tiene amor. Este mensaje de todo lo que el Mesías está haciendo por nosotros toma más valor cuando vemos a quién está dirigido, quién Él visita, busca, cura y sostiene. Las perdidas, a las pequeñas, a la perniquebrada y a las cansadas. Aquí también podemos ver un gran mensaje de consuelo. En primer lugar, está dirigido a las perdidas. En el original, kakhad habla de alguien que fue repudiado, disminuido e incluso destruido. El verdadero pastor toma esa alma sin hogar y la trae de vuelta a la casa del Padre. En segundo lugar, está dirigido a las pequeñas. En el original, nahar, que habla de agitar, sacudirse, algo o apagarse. Mientras que muchos han estado sufriendo rechazo y negación, Yeshua nunca negará a nadie que venga a Él. Y hay un giro tan interesante a esta palabra. También llegó a designar a un adolescente, tal vez porque esta es una edad que requiere amor y atención. Yeshua está aquí para todos, bendito sea. En tercer lugar, está dirigido a los perniquebrados. En el original, shabar se utilizó para describir un barco destrozado por el viento o una tormenta, como una vida rota. Yeshua sigue siendo carpintero, pero carpintero de almas, sana y renueva el corazón roto. Y en último lugar, a las cansadas, en el original natsab, que significa componer, afirmar, establecer. Estas palabras nos recuerdan que si estamos de pie es porque Él es el que nos sostiene. Me parece tan interesante que aprendamos tanto sobre nuestro Mesías en este contexto de falsos pastores, quienes no harán nada de lo que nuestro pastor hace por nosotros. También es significativo que tengamos aquí 2 listas de 4. El número 4, que se compone de 3 más 1, denota y marca lo que sigue a la revelación de Dios en la Trinidad, a saber, su obra manifiesta en la creación. Así lo ve E.W. Ballinger. 4 es el número de esta creación, como los 4 elementos, tierra, aire, fuego y agua, o las 4 regiones de la tierra, norte, sur, este, oeste, o las 4 estaciones. Pero aquí en esta lista de 4 encontramos la creación perfecta de Dios en el alma del hombre. Comprender todas estas cosas nos acercará a nuestro Dios. Como la historia de una persona que conoció a un pastor en el campo y le preguntó qué tipo de clima sería el día siguiente. El pastor respondió: será un clima como me agrada.
La persona estaba muy sorprendida por esta respuesta y le preguntó si creía que era un profeta. El pastor respondió: no en absoluto, sino que será tal clima que agradará a Dios, y lo que le agrada a Él siempre me agrada. Este pastor debe haber estudiado Zacarías 11. En la descripción del tercer pastor, el más importante, leemos en el versículo 17: «Ay del pastor inútil que abandona el ganado, hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido». Zacarías 11:17. Este debe ser importante porque tiene un artículo definido: del pastor inútil. La palabra inútil es similar a la palabra insensato en el versículo 15. En hebreo es elil, la misma palabra utilizada para dioses e ídolos paganos que son inútiles e insensatos. Job tenía un buen sentido del humor cuando una vez usó esta palabra. ¿Recuerdan a sus 4 amigos? Los llamados amigos que vinieron bajo la pretensión de consolarlo cuando en realidad lo oprimieron. Job les dice en Job 13:4b: «Sois todos vosotros médicos nulos». No fue un reproche ligero. Les dijo que eran como el diablo vestido de médicos, y como ellos fueron también lo será el falso pastor. Pero el Señor no permitirá que este lobo reine por mucho tiempo. Se nos dice que una espada lo hiere, un brazo derecho, su fuerza, eso es lo que significa brazo derecho, fuerza. Bueno, ese brazo se marchitará por completo. Este pastor caerá de la fama a la nada, y así será con todo lo que es malo. Además, se nos dice que no podrá ver con el ojo derecho, lo que significa que a medida que avanza, perderá todo sentido de la lógica y la inteligencia. La caída del poder a la nada nos recuerda a la bestia final, o potencia mundial descrita por Daniel como pies en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. 2 cosas que no se mezclan. Este se desintegrará. Esta caída nos recuerda la descripción de este mismo poder por Juan en el Apocalipsis 13. Allí el anticristo comienza con mucho poder, y a medida que la historia continúa, él cae gradualmente y lo vemos cada vez más agitado hasta que intenta obligar a cada ser humano a tomar el número de la bestia, 666, porque no tiene más control sobre su reino. Cegado es la última palabra de su descripción, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Así, el capítulo 11 es acerca de los falsos pastores que venden al verdadero pastor, al único, y que termina con estos versículos y las consecuencias que se derraman en los siguientes 3 capítulos. El primero, en el versículo 15, el pastor insensato se parece tanto al anticristo que viene a la escena mundial muy pronto. El segundo, en el versículo 16, el pastor que se levanta en Israel, en la tierra, suena muy parecido al falso Mesías que los judíos están esperando, no el que la Biblia describe, sino el que inventaron llamando el Mesías de la casa de José, el cual no existe en la Biblia, como dijo el famoso rabino Radak. Y el tercero, en el versículo 17, en el original, en hebreo, el artículo definido acompaña la palabra pastor. Este es el jefe, el dragón, el pastor inútil. Lo que sigue en los próximos 3 capítulos es el resultado de todos estos estragos, de los estragos causados por estos 3 pastores. Del capítulo 12, 13 y 14 nos trae directamente a los tiempos de la gran tribulación, y nos da algunos detalles sorprendentes sobre un tiempo que no está lejos. Vemos más allá de Jerusalén la participación de todas las naciones del mundo, y es en este contexto donde se da una de las más grandes profecías mesiánicas, el Mesías que traspasaron.
o crucificaron. No es solo un asunto judío, es asunto de todas las naciones. Todos estamos implicados en el rechazo y crucifixión del Mesías. Todo esto lo veremos en nuestro próximo mensaje, pero me gustaría concluir con una nota brillante de aliento. Recordemos que las Escrituras llaman a los creyentes ovejas. No nos llaman tigres o leones, sino ovejas. ¿Por qué? Seguramente porque las ovejas no son muy buenas sobrevivientes. Un pastor necesita trabajar muy duro para mantenerlas a salvo porque no tienen defensas naturales contra los depredadores. ¿Qué puede hacer un cordero frente a una manada de lobos? Pero una noticia buena es que no debemos preocuparnos, porque nuestro pastor es realmente muy poderoso y Él nos fortalece y nos compara con el águila que vuela en el cielo. Él también nos protege plenamente. Recordemos con 5 versículos cortos cómo Él siempre nos protege. Salmo 17:8. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. No podemos pedir más. La niña de sus ojos, el ojo, una área muy sensible, así somos para Dios. Salmo 91 solía leerse en el siglo I para ahuyentar los malos espíritus. Creo puede ser cierto en el sentido de que este salmo tiene un poder para calmar el alma. Allí en el versículo 11, David dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Y como vamos a leer mucho acerca de los tiempos de la tribulación, que a menudo se llama el día del Señor, se nos promete en 2 de Timoteo 1:12 que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y así, y teniendo en cuenta los tiempos en los que vivimos, es hora de buscarlo, porque el día de nuestra redención está muy cerca. Y mientras tanto se nos dice en Isaías 26:3, tú guardarás en tu completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este es el antídoto contra la preocupación. Dicen que la preocupación es como una mecedora. Te dará algo que hacer, pero no te llevará a ninguna parte. La preocupación te ancla. Aquí es cuando debemos recordar este gran versículo de Isaías. Y aquí tenemos la palabra shalom, paz, escrita 2 veces en la Reina Valera. Decidieron traducirla como completa paz. Debería mantenerse la traducción literal y decir: tú guardarás en shalom, shalom, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O tú guardarás en paz, paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y el último leemos en Judas 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hay batalla espiritual en marcha, pero no debemos preocuparnos cuando estamos con Dios, porque Él siempre visitará las perdidas, buscará a la pequeña, curará a la perniquebrada, llevará a la cansada. Y ahora, aquí hay 5 promesas de Dios para los que son suyos, a aquellos que acatan la palabra de Dios y saben quién es el Mesías. Guarda como a la niña de sus ojos, guarda en todos sus caminos, guarda nuestro depósito para aquel día, guarda en completa paz, shalom, shalom, guarda sin caída y presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Oremos. Padre Celestial, recuérdanos hoy el camino del que hablaste en Jeremías. Recuérdanos el gran consuelo que encontramos cuando estamos cerca de ti. Ayúdanos a decir junto con los cantantes del templo en el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida y se traspasen los montes al corazón del mar,
Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Recuérdanos, Señor, que tú dices: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Recuérdanos que tú dices: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y para aquellos que hoy necesitan esta ayuda muy presente en problemas, te pido que te muestres a ellos de una manera grande y poderosa, que tu Espíritu los cubra con su presencia y les dé esa gran paz que prometiste a esos que te aman. Te damos gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros mientras oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.